Buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en este estudio bíblico que estamos haciendo sobre el libro de Daniel y su relación con el libro de Apocalipsis. El día de hoy vamos a continuar donde habíamos quedado el sábado próximo anterior en Daniel 5. El día de hoy continuamos con Daniel 6. Y ya con esto llegamos a la mitad del libro de Daniel. Recordemos que el libro de Daniel posee solo 12 capítulos y el día de hoy vamos a hablar de algo que tiene tres connotaciones muy importantes. La primera es que es un capítulo que está un tanto al margen de lo que veníamos manejando, de todos estos sueños, estas lecturas, esta relación que se venía dando con la historia, el presente y el futuro de la humanidad. La segunda es que hace énfasis en dos elementos que son absolutamente radicales en la cultura y el desarrollo del mundo y que ahora, hoy en día, vemos que está tomando un nuevo aire, una nueva fuerza. Y tiene que ver con las personas mayores de edad. Y por último, el tercer y último elemento es que Daniel 6 nos reafirma varios puntos que a lo largo de este ministerio en el que ustedes nos escuchan y nos ven, hemos ratificado de manera permanente. Hemos ido ratificando de manera reiterativa. Y Daniel 6 nos lo confirma. Bienvenidos pues a la revisión del capítulo 6 del libro de Daniel, donde vamos a hablar de Dios y el foso de los leones. Cuando nosotros nos remontamos un, un poco a la historia que hemos tocado muchas veces en este seminario, vemos cómo el rey Darío, que estaba al frente del pueblo, nombra unos personajes que se llaman sátrapas. Los sátrapas eran algo así como unos gobernadores de las diferentes regiones del reino. Estos sátrapas eran cerca de 122 y de esos 122 adicionales a ellos nombró tres presidentes. Entonces, ¿quién eran? El rey Darío, en rango de jerarquía, tres presidentes, uno de ellos era Daniel. Y debajo, 122 zápatras. Estos zápatras o gobernadores no tenían los mejores afectos hacia Daniel. Por el contrario, no eran los más cercanos a las doctrinas y a los planteamientos de Daniel. Veníamos mencionando en unos eventos anteriores, en unas reuniones anteriores, que el pueblo venía adorando una serie de dioses que no eran precisamente el Dios de la Biblia, sino que manifestaban una idolatría hacia otras deidades. Pues bien, hemos visto a través de los tres amigos de Daniel, eh, allí en el horno de fuego, hemos visto a través de los sueños y de las interpretaciones que ha hecho Daniel, eh, que Daniel ha mantenido su posición, su fidelidad hacia el Dios de la Biblia.
hacia Yahvé, hacia Jehová, ha mantenido su firmeza, su condición, su entrega y ha defendido por encima de todo su credo a Dios, no respaldando la idolatría que traía el pueblo. Es así que con este nombramiento que hace el rey Darío de los 122 sátrapas y de sus tres presidentes, insisto, Daniel uno de ellos, empiezan a buscarle a Daniel la caída, porque no seguía los dioses que el pueblo adoraba. Y en una de esas investigaciones, en una de esas pesquisas de estos 122, toman la decisión de espiar a Daniel y lo encuentran de rodillas orando a Jehová en la mañana, al mediodía y por la noche, todo el día. Al menos 3 veces Daniel se encomendaba en oración a Dios. Esto despertó la furia de estos gobernantes y de estos otros dos presidentes, los cuales acudieron al rey Darío para que Daniel fuera echado al pozo de los leones. De aquí llaman la atención varias cosas. La primera de ellas es que la figura del león es citada un sinnúmero de veces a través de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, desde Sansón destruyendo la quijada del león, hasta Apocalipsis, cuando habla pues, de estas figuras que salían, uno de ellos con forma de león, eh, pasando por Primera de Pedro, cuando dice vuestro adversario el diablo como león rugiente está buscando a quien devorar, eh, se presenta la figura del león como una figura de algo que no es definitivamente lo más tranquilizante ni lo más adecuado. Históricamente no hay muchos documentos, no hay muchas pruebas de cómo eran estos fosos. No se sabe si realmente eran unas cavernas verticales, redondas, o por el contrario eran cavernas subterráneas como las que se encontraban allí en el Coliseo romano, o qué tipo de pozos eran, de cómo podrían alimentarse las fieras, los leones, o de qué manera funcionaba. Lo que sí es cierto es que era más de un león los que habían en estos sitios. Y Daniel es salvado de este proceso, es rescatado de este proceso y posteriormente la historia cita que algunos de estos sápatras, de estos gobernantes, de algunos de estos 122 y los otros dos presidentes fueron arrojados posteriormente al foso de los leones. La Biblia no especifica claramente cuántos de ellos fueron, ni si fueron todos o si fueron muy pocos. Pero de allí se derivan varios puntos y varios planteamientos. Uno de los más importantes es que Darío, ante este evento, ante esta condición que se da con Daniel en el pozo de los leones, hace unas afirmaciones que van a marcar tremendamente la historia del pueblo. Y eh, este planteamiento que hace Darío lo encontramos allí en Daniel 6, donde estamos parados en el versículo 27 y 28. Si me permiten, voy a leerlo. El planteamiento que hace dice, eh, él, es una proclama del rey Darío, después del evento, dice, él es el Dios vivo que subsiste por siempre. Su reino
no será destruido y su imperio durará hasta el fin. El que salva y libera, obra señales y milagros en los cielos y en la tierra. El que ha salvado a Daniel del poder de los leones. Es decir, Darío hace un reconocimiento público de la fuerza del Dios de la Biblia, de Jehová, de Yahvé. Hace un reconocimiento abierto y esto va a marcar, como les decía, todas estas corrientes teológicas que existían allí en el pueblo. Es algo tremendamente fuerte, ¿sí? Eh, el segundo elemento que aparece, además de esta aseveración que hace Darío, eh, tiene que ver con un elemento que, como les decía, está generando una nueva corriente hoy en día. Y es el amor, el respaldo y el cuidado que tiene Dios de los ancianos, del adulto mayor. Y aquí hay una serie de componentes de tipo cultural, de tipo eh, tradicional, de tipo idiosincrático, que generan una serie de preguntas a lo que vivimos día a día, por varias razones. Les decía que parece haber como un reavivamiento de creer en el adulto mayor. En muchas partes del mundo, las personas con mayor experiencia se supone que tienen un mayor conocimiento y son las personas más preparadas. En nuestro medio, una persona después de los 35 años es simplemente un anciano decrépito que no sirve para nada. En muchos casos es considerado un estorbo. Y esto es aberrante. Del año 2000, 2005, 2010 para acá, empezaron a surgir unos movimientos de los famosos millennials, de aquellos que tienen mucho conocimiento, pero no tienen mucha experiencia. Y todas las condiciones que se ven en el mundo hoy en día están siendo evaluadas por el comportamiento, los manejos que estos personajes le dieron a las cosas. Y es así como nos hemos dado cuenta de que hay elementos como, por ejemplo, la tolerancia al fracaso es cero. La posibilidad de análisis y toma de decisiones sensatas y concretas es cero. Y esto ha llevado a unas tremendas crisis. Es así como ahora en países de Sudamérica, en países que antes parecían garantizar el bienestar de estos personajes, de los millennials y de todos aquellos, empieza a ser relegado y hoy en día las contrataciones a personas mayores es mucho más evidente y mucho más fuerte de lo que era hace unos 10 años. ¿Por qué? Precisamente porque las personas mayores tienen la experiencia y el conocimiento que un joven no puede llegar a tener, porque la experiencia solo se da con el vivir de los años. Pues bien, Dios guarda, ministra y protege, instaura, invita al amor a los adultos mayores. Cuando se suscita este evento de Daniel en el Foso de los Leones, Daniel ya era una persona muy mayor. Era una persona que estaba bordeando los 80 y tantos años, 84, 85 años. Y sin embargo, Dios lo guarda y lo protege. Hay allí eh, un vínculo de esta actitud de Dios frente a los adultos, frente a las personas mayores de edad, que se refleja desde Isaías. Quienes quieran tomarlo como una promesa, bienvenido. Quienes quieran tomarlo como un comentario, como una nota al pie, bienvenido, no hay problema. Y es allí en Isaías 46, como empiezan los primeros versículos del 1 al 3 o al 4 aproximadamente, hay un planteamiento de parte de Dios hacia los adultos mayores que es extraordinario y que va a sellar en la rúbrica de lo que va a ocurrir a lo largo del resto de la Biblia con las personas mayores. Dice allí concretamente Isaías 46 del 1 al 4, no estábamos muy mal,
Dice, escuchadme, casa de Jacob, y todos los supervivientes de la casa de Israel, los que habéis sido transportados desde el seno, llevados desde el vientre materno hasta vuestra vejez. Yo seré el mismo hasta que se os vuelva el pelo blanco. Yo os llevaré, yo lo tengo hecho, yo me encargaré, yo me encargo de ello, yo os salvaré. Extraordinario. Hay una condición y es que por nuestro proceso de envejecimiento, los seres humanos, cuando estamos en un momento histórico determinado, pensamos que ese momento histórico es estático, es decir, que nos vamos a quedar allí. Muchas personas jóvenes piensan que van a ser jóvenes toda la vida, ¿sí? Y yo creo que a todos nos ha pasado. Y así las cosas, nos atrevemos en muchas ocasiones a pensar, a decir y hacer cosas en contra de las personas mayores. Anciano decrépito, ¿qué más podías esperar de un anciano? Etcétera, etcétera, etcétera. Es que los años ya no le dan para más, bueno, casi que es un problema andar con un anciano, y como estas muchas aseveraciones. Como si nosotros, bajo la voluntad de Dios, algún día no fuéramos a llegar exactamente al mismo punto. La vejez es algo que llega. No todos vamos a tener la posibilidad de envejecer. Es sorprendente la cantidad menor, la cantidad de personas menores de 50 años que mueren cada día. Llegar a la vejez es un triunfo, es una bendición, es un regalo de Dios. La mayoría de las personas no llegan a esa edad. Y sin embargo, a veces nos comportamos como si nunca fuéramos a llegar allá y siempre fuéramos jóvenes. La sabiduría solo viene con los años. La experiencia solo viene con los años. Y Dios respalda y garantiza esto. Miremos, eh, hay un planteamiento frente a todo esto, y es que les decía al principio en la introducción de que en este ministerio hemos hecho una serie de aseveraciones y ha sido nuestra bandera hablar del agradecimiento a Dios y hablar de la fe en Dios independiente de lo que ocurra. Recordemos los tres amigos de Daniel que veíamos otrora, donde estando en el horno de fuego, le decían a Baltasar, perdón, al rey, que ellos confiaban plenamente en que Dios los iba a salvar. Pero y si no los salvaba, igual no iban a orar a los otros dioses. Iban a permanecer fieles a Dios. Y esto es algo tremendamente importante. Porque si tenemos el planteamiento de parte de Dios que acabamos de leer en Isaías 46, de que Dios nos va a acompañar, Dios nos va a salvar, Dios está con nosotros, ¿qué importa que pueda salir mal? Llegamos a la vejez con salud, gloria a Dios, nos arrodillamos y le damos la gloria a Él. Llegamos a la vejez con enfermedad, nos arrodillamos y le damos la gloria a Él. No llegamos a la vejez, nos arrodillamos y le damos la gloria a Dios. Para Dios, las personas mayores, los ancianos, tienen una tremenda connotación y una tremenda importancia. Y a veces parece que no hemos sido conscientes de eso. Y esto es algo que se refleja muy fuertemente allí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. ¿Sí? En el Decálogo. En los 10 mandamientos, si nosotros nos fijamos, lo que está allí en Éxodo 20:12, cuando habla del mandamiento de honrar a padre y madre, nos damos cuenta que es el único mandamiento
que tiene atado, derivado de sí, un compromiso de Dios. Es el único. Nosotros no. Nosotros 9, no. Solo el que está vinculado al anciano. Allí en Éxodo 20:12 vemos, honra a tu padre y a tu madre, y habrá largura de días en tu vida. En ninguna parte del mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos papás. Si no, no los puedes honrar, ¿no? No dice eso la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre solo si ellos se portan bien contigo. Si no se portan bien contigo, tranquilo, no pasa nada, no los tienes que honrar. No, tampoco dice honra a tu padre y a tu madre durante los primeros 15 años de vida. Ya después cada uno que se arregle. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara y contundente, honra a tu padre y a tu madre. Aun cuando seas un anciano, tú también. Y hemos visto cómo eh, este capítulo de Daniel 6 tenía esos tres componentes. El primero, el planteamiento de Darío sobre reconocer a Dios. El segundo es el amor, el agradecimiento, la entrega que debemos tener con los adultos, con los ancianos, de cómo Daniel fue respaldado siendo un anciano por parte de Dios, cómo fue sostenido, protegido y llevado a una vejez sana en todo el sentido de la palabra. Y esto nos lleva al tercer elemento. Ese tercer elemento que podemos rescatar de aquí es la actitud de Daniel permanente de orar agradeciendo a Dios. Tres elementos. Daniel 6. Reconocer a Dios como soberano, como el único Dios. Acto que hizo el rey Darío. Segundo, salvaguardar, proteger, honrar los ancianos, porque en ellos está la sabiduría y está la experiencia. Número 3, la permanente acción de gracias a Dios a través de la oración. Tres elementos en los cuales pensar y meditar de Daniel 6. ¿Qué ocurre? Les decía en la introducción que este capítulo 6 de Daniel era un capítulo que se salía un poco del esquema que veníamos presentando, del vínculo con Apocalipsis, de la interpretación de los sueños, de la interpretación de una cantidad de cosas que realmente eran un tanto ajenas, pero tiene tres mensajes tremendamente poderosos. Es como hacer un break en la mitad de todo el texto de Daniel. Les decía, de los 12 capítulos, hoy estamos analizando el sexto, estamos en toda la mitad. Es como decir, un momentico, pare, vamos a hablar de otra cosa un momentico y seguimos. ¿Sí? Es extraordinario. ¿Qué ocurre allí cuando empezamos a hablar del agradecimiento? Oh, perdón, se me olvida una cita que está allí en Timoteo, que es muy importante. En Timoteo, en primera de Timoteo 5:1. Allí hay una cita para cerrar este tema de la vejez y de los ancianos, que Dios da una instrucción supremamente contundente relacionada con los ancianos. Allí lo encontramos en primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 1, donde dice, honra al anciano. Al anciano no le reprendas. ¿Sí? Honra al anciano. Es decir, los ancianos demandan de nosotros, por orden de Dios, la mayor atención y cuidado y el amor. Y por último, el tema que veíamos eh, sobre el agradecimiento. Recordemos qué fue lo que motivó la acusación a Daniel de, eh,
llevarlo al foso de los leones. Era que había sido expiado y encontrado orando 3 veces al día y dando gracias a Dios. Esto es fundamental. Allí en Daniel 6:11 encontramos claramente esto. Dice allí, 3 veces al día se ponía él de rodillas, orando y alabando, dando gracias a su Dios. Así lo había hecho siempre. Y algo que reitero en este ministerio, hemos estado tratando de adelantar siempre, es esté agradecido con Dios por todo, por todo. Si las cosas se ponen difíciles, dele gracias a Dios, porque está formando su carácter. Si las cosas se ponen imposibles, dele gracias a Dios, porque está teniendo la oportunidad de un milagro y de ver la obra de Dios. Si las cosas están fáciles y simples, dele gracias a Dios. Dios está teniendo misericordia de usted. Si ocurre algo bueno, extraordinario y maravilloso, dele gracias a Dios. Es la misericordia de Dios lo que lo permite. Si por el contrario las cosas se ponen feas, malas, horribles, invivibles, dele gracias a Dios, porque Él será su refugio, será su sustento, y Él le dará la fortaleza de enfrentar cualquier situación. Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo tenemos el poder, no en nosotros. Ese agradecimiento es algo fundamental. Y eso que acabo de decirle lo encontramos allí claramente en el Salmo 46. En el Salmo 46 encontramos algo extraordinario y dice allí, Dios es para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la angustia, siempre a punto. Wow. En otras palabras, no importa cómo esté, Dios lo tiene en su mira. Dios está ocupándose de usted. De manera que siempre el agradecimiento. En los salmos es infinitamente mencionado el agradecimiento a Dios. Allí en el Salmo 34 también lo encontramos. En el Salmo 34 dice, acampa el ángel de Yahvé en torno a los que le temen y los libra. ¿Me hago entender? No importa cuál sea la situación, Dios se va a encargar de salvaguardarlo. Siempre en la oración deberíamos de tener presente lo que Daniel nos enseña. Siempre agradezca más y pida menos. Agradezca más, pida menos. Deje de estar pensando en el evangelio de la prosperidad. Todo lo que pidas a Dios os lo concederá. Todo lo que pidas en mi nombre os será dado. Ey, 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 ey. Ya usted tiene claro el concepto de eso, que eso no funciona así. Dios no es el genio de la botella. Pero es una apreciación personal. Agradezca más y pida menos. Agradezca más. Piénselo, piénselo. Y siempre a las personas mayores, Dios les ha dado fortaleza. ¿Cuántas veces libró a Pablo de tantas cosas? Pablo naufragó, estuvo preso, estuvo aguantando hambre, recibió azotes, fue detenido, apedreado, etcétera, etcétera. Y Pablo siempre confió en Dios. Cualquiera de los apóstoles tuvo unas muertes absolutamente horribles, aberrantes, y Dios estuvo con ellos y les dio la fortaleza. Siempre. No importa cuál sea la situación, crea en Dios, ame a Dios, ore a Dios, agradezca a Dios. Permita que Dios se encargue. Deje usted de estar tratando de tener el control en todo.
deje de estar haciendo plan B. Por último, encontramos en la palabra de Dios que no tiene ningún sentido estar preocupados o ansiosos o angustiados, como el mensaje de Mateo 6. Allí en Mateo 6:25 y los siguientes, Dios nos dice, no estéis angustiados por nada, ni qué habréis de comer, ni qué habréis de beber, ni qué habréis de vestir. Confiad en el Señor siempre estará allí para los que le aman. No dice para todo el mundo, para los que le aman. Piense en eso, considere eso. Y entonces, si usted ama a Dios, si usted le cree a Dios como Dios le dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y absolutamente todo lo demás será añadido. Usted escoge, usted determina, usted elige. Mensaje de Daniel 6. Dios es único. Dios ama y demanda de que usted ame a los ancianos. Tercero, agradezca a Dios. Agradezca más, pida menos. Con esto cerramos nuestra charla del día de hoy sobre Daniel 6. Si el Señor nos lo permite, el próximo sábado estaremos aquí hablando de Daniel 7 y veremos cómo Daniel es respaldado totalmente por Dios ante el tribunal. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre y un buen fin de semana. Recuerde, agradezca más, pida menos.